Doctor, buenas noches. ¿Puedo dar inicio? Noches, sí, podemos comenzar. Ok, doctor, voy a dar inicio, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de abordaje terapéutico en parálisis cerebral infantil. El ponente a cargo del curso es el doctor Ludwig Fernández. Para una buena presentación, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean adquirir la clase grabada, material de estudios, certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Vamos a llevar a cabo el día de hoy lo que es el abordaje terapéutico en esta entidad. Es muy frecuente. Es necesario conocer las pautas y cómo se realiza el manejo multidisciplinario en estos pacientes. Así también conocer qué herramientas o cuáles son las herramientas en las cuales nos podemos apoyar en relación a lo que es la evaluación del progreso terapéutico, el ajuste de tratamiento y así también ver las diferentes técnicas en el ámbito de fisioterapia y su distinta aplicación. Muy bien, para esto, por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Correcto, doctor. Sí se visualiza. Perfecto, gracias. Muy bien, damos inicio entonces a lo que es el curso de abordaje terapéutico. Vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad, conociendo como, empezando, ¿no? Que es una enfermedad neuromuscular la cual no es progresiva y algo importante que se debe iniciar antes de los 2 años de edad. Esto es importante para el diagnóstico, ya que muchas veces suele confundirse con otras alteraciones y esto se da principalmente con mayor prevalencia al momento del nacimiento. Generalmente resulta de un daño tanto pre, peri y postnatal, que se afecta a lo que es principalmente el sistema nervioso central. Es un síndrome que engloba un grupo de alteraciones en el desarrollo tanto del movimiento, así como también de la postura, lo que va a dificultar lo que es la actividad dinámica en el paciente y así también lo que afecta a la calidad de vida. Entonces, dentro de lo que es la definición, esto se va a acompañar con alteraciones motoras, donde se incluye alteraciones también sensitivas, cognitivas, de la conducta, perceptivas y de la comunicación. Es aquí donde nosotros tenemos que estar pendientes, ¿no? Al momento de orientar al paciente, en este caso familiar del paciente, para tener buen enfoque terapéutico y también destacar la epidemiología que presenta esta alteración. Hoy en día la OMS declara que a nivel mundial, entre el 2 al 5% de nacidos vivos, lastimosamente sufre esta afectación. Hay una prevalencia de 2 a 3 por cada 1.000 nacidos, recién nacidos vivos. Y esto se ha podido establecer que hay una relación directa con lo que es al menor peso y al tiempo gestacional. Muchas veces en países en desarrollo se observa lo que es la asfixia perinatal, lo que conlleva a esta entidad y también se ha podido establecer una relación con recién nacidos que presenten un bajo peso, en este caso menor a 1.500 gramos, donde aumenta lo que es 30 veces el riesgo de padecer esta entidad. Dentro de la etiología, podemos destacar que al ser una entidad, un trastorno no progresivo, genera una anomalía a nivel del cerebro. Se creía que las causas más frecuentes eran la anopsis cerebral, es decir, una disminución del aporte sanguíneo, del aporte de oxígeno a nivel del cerebro durante lo que es el parto, provocando una lesión cerebral durante el parto, posiblemente traumático, pero esto se ha podido establecer que o sea, es una causa, pero es muy infrecuente, es decir, es dar menos del 10%. Donde se puede establecer con mayor etiología, es decir, la causa, es en la etapa prenatal. Hay que recordar que esta entidad es multifactorial, es decir, hay muchas causas, dentro de los cuales podemos clasificarlo en tres: prenatal, perinatal y postnatal. El prenatal es el
con mayor frecuencia, de 70 a 80% de los casos, perinatal 10% y postnatal 10% de los casos. Dentro de lo que es la causa prenatal, ¿no? Es decir, la más determinante, lastimosamente es la condicionante genética. Hay pacientes que presentan eh, muchas veces estas alteraciones por factores hereditarios, pero también se ha podido establecer eh, infecciones, malformaciones del sistema nervioso, deficiencia de lo que es el yodo, la fiebre materna, bajo peso al nacer, como indicábamos, la restricción del crecimiento intrauterino y así también hemorragia intracraneal. En el periodo perinatal, lo más frecuente entre las causas es la asfixia periparto, la infección materna y también el accidente isquémico hemorrágico anóxico. Y en postnatal se puede evidenciar infecciones como la meningitis, hidrocefalia, tumor intracraneal, especialmente en los primeros años de vida, traumatismo de cráneo, ¿no? Anexado lo que es la hipoxia en los 2 primeros años de vida, y también lo que son lesiones intencionales. Lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Especialmente en recién nacidos, son los signos de alarma a nivel del sistema nervioso. Hablamos de los signos neurológicos. En el recién nacido se puede establecer que el tono muscular del neonato es bajo. Cuando el recién nacido presenta una postura anormal, es decir, la cabeza constantemente lo lleva hacia atrás. No reacciona ante estímulos ni al sonido. Todos son signos donde nosotros tenemos que cerciorarnos y esto tiene que estar anexado en la historia clínica de recién nacido. Recuerden que al momento de nacer se aplica una escala eh, por la cual nosotros podemos valorar sobre lo que es el tono, sobre lo que es la piel, la apariencia. Entonces, tiene que estar esto eh, conllevado, ¿no? O sea, clínicamente y objetivamente a lo que es esta herramienta que es la historia clínica. Ya posteriormente, a los 3 meses de edad, que muchas veces en el ámbito fisioterapéutico nos llegan pacientes, entonces también tenemos que estar pendientes sobre los signos de alarma neurológico que pueda presentar. Es decir, el paciente, en este caso el neonato, o el lactante menor, mejor dicho, no presenta una fijación de mirada, no existe una sonrisa social, no presenta lo que es el sostén de la cabeza, es decir, el sostén cefálico, lleva su bracito en pronación y las manos los presenta empuñadas. Y así también existe el atrapamiento de pulgar. Ya posteriormente a los 3 meses, hay que tomar en cuenta muchas veces la simetría en su postura. Es decir, al momento de sentarse, al ponerse de pie, los movimientos que realiza son anormales, es decir, que no se acompaña, ¿no? Con esa armonía que tiene el cuerpo humano, y así también genera alteraciones a nivel de la succión o delusión. eh, También existe un llanto, ¿no? De consolidad o falta de, o alteraciones en lo que es el llanto como tal, alteraciones en el tono muscular, y muchas veces estos pacientes no hay una deambulación correcta. Y también en su desarrollo psicomotor existe lo que es un retraso, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, justamente esto tiene que valorarse con el pediatra para ver el progreso y desarrollo, tanto a nivel cognitivo, motor, psicomotor, y también observar principalmente los reflejos. Dentro de lo que es la patología y patogenia de esta entidad, bueno, ¿no? Se establece una lesión cerebral que genera lo que es la parálisis cerebral. Lastimosamente es una entidad irreparable, pero no es progresiva. Se da un fenómeno conocido de liberación, donde se da una pérdida de la función del sistema neuronal y así también se genera esto una liberación del control normal sobre los sistemas independientes, lo que genera una hiperactividad y se puede hallar esto a nivel histológico observando hemorragia suprapendimaria, se puede apreciar también anomalías en su desarrollo
maduración del sistema nervioso central, y también se puede establecer lo que es la encefalopatía hipóxica isquémica. Dentro de las tres, la más frecuente, que se da en menores de 28 semanas y bajo peso al nacer, es esa hemorragia subepidimaria. Y también dentro de las anomalías del desarrollo, es importante encontrar este hallazgo en la detección de migración neuroblástica y así también acoplado a lo que son los hallazgos patológicos que se pueden clasificar en diferentes grupos. Por ejemplo, según su morfología, tenemos malformaciones y procesos destructivos, donde la patología primariamente es subcortical, ¿no? O secuela de trauma perinatal, y también estados desmielinizantes a nivel de los axones de las neuronas. Dentro de lo que son los tipos principales de parálisis, hay que destacar el tipo espástico, que es el 65%, el atetoide, que es el 20%, el atáxico el 5%, y hay otros tipos que rondan por el 10%. Hablamos de los coreicos, rigidez y atonía. Las manifestaciones de una lesión cerebral van a estar determinadas muchas veces de la extensión de esta lesión, ¿no? Donde va a generar daño posiblemente a corteza cerebral motora, a nivel de lo que es el cerebelo o incluso a ganglios basales. Dentro de la fisiopatología se relaciona con lo que es la asfixia, es decir, la situación hipóxica e isquémica que sufre el sistema nervioso central, lo que va a generar una lesión, ¿no? A nivel de lo que es el tejido y las neuronas, generando también posible por hemorragia cerebral. Entonces, una de las causas es esta hipoxia, ¿no? Genera hipercapnia, una acidosis, y lleva a modificaciones en la circulación cerebral, provocando este tipo de isquemia. Podemos apreciar que eh, al, al cuerpo, al someterse ante este tipo de situación, entonces genera una elevación de la presión arterial, donde se va a generar también una pérdida de la autorregulación circulatoria, trata de aumentar lo que es el flujo cerebral, pero al presentar alteraciones tanto de hipercapnia o hipocapnia, hipoxia, acidosis, entonces puede llevar a una hemorragia, provocando una necrosis isquémica a nivel de este tejido, ¿no? Generando una hipovolemia fetal. Y dentro de lo que es su clasificación, eh, hay muchas clasificaciones. Vamos a tomar en cuenta lo que es la parte clínica de las alteraciones motoras, y así también la asociación con la parte de etiología y estudios de epidemiología. Dentro de la clasificación, como les indicaba, hay distintos, ¿no? Según el sitio anatómico, puede ser a nivel piramidal, extrapiramidal o cerebeloso. Según a su etiología, puede ser prenatal, perinatal o postnatal, como indicábamos. Según a la clínica, es decir, a la sintomatología que presenta, puede ser espástica, hipotónica, atetoide, atáxica o mixta. Según la topografía, eh, en relación a las pérdidas funcionales que presenta el paciente, ya tenemos una tetraplegia, una triplegia, una plejía. Y en relación a la fisiopatología, observamos, de acuerdo a la causa subyacente, en hipotonía, espasticidad, ataxia y discinesia. Y según la extensión de la afectación, puede ser uni o bilateral. También tenemos la clasificación de la parte funcional, donde observamos la motricidad gruesa y la motricidad fina. Esto ya es de la parte clínica. Esto va a depender mucho de la edad del paciente y donde lo clasificamos por niveles. Dentro de lo que es la motricidad gruesa, lo clasificamos según las actividades, como su nombre lo indica, ¿no? Básicas que debe realizar lo que es el ser humano. Tenemos lo que es las marchas sin restricción, que es un nivel 1, y de ahí vamos viendo cómo esto va dificultando o se va perdiendo. Es decir, ya genera una marcha sin soporte, una marcha con soporte de un dispositivo, o presenta una movilidad independiente bastante limitada, o en nivel 5, que vendría siendo lo más grave, que el paciente tiene una total dependencia para realizar una marcha.
Y en relación a la motricidad fina, se trata de manipulación de objetos, ¿no? Como ser agarrar un lápiz, realizar una actividad compleja con las manos, ¿no? Entonces, esa manipulación que debe presentar el paciente. De igual forma, vamos de nivel 1 a nivel 5, siendo el 5 el más grave. Es decir, que no pueden manipular objetos. La motricidad fina está alterada, incluso ausente en estos pacientes, donde genera una limitación al momento de realizar y una afectación directa en la calidad de vida del paciente. Luego tenemos la terapéutica, ¿no? Que lo podemos clasificar, donde tenemos a pacientes clase A, donde no requieren tratamiento, clase B, donde hay pacientes que sí requieren, pero es una mínima, lo que es una rehabilitación, aparatos de, mínimos que necesita para realizar estas actividades en tanto de función motora, gruesa y fina. Luego tenemos los de clase C, que son pacientes que requieren mucho aparato, ¿no? Y además requieren un equipo multidisciplinario. Y luego tenemos una clasificación clase D, donde aquellos pacientes que requieren el ingreso a instituciones de rehabilitación, lastimosamente por tiempo prolongado. Luego tenemos una clasificación en dependencia de los trastornos asociados, donde se acompaña, por ejemplo, pacientes que presenten epilepsia, alteraciones alimentarias, retraso en el crecimiento, osteopenia, alteraciones del sueño. Y luego tenemos una clasificación en neuroimagen, donde existe una afectación de sustancia blanca, lesiones corticales o malformaciones cerebrales. Aquí podemos evidenciar cómo se da ese patrón de padecimiento hipóxico isquémico, donde se genera, donde se observa lo que es la lesión cerebral, y tenemos un corte paracelital, y podemos apreciar, ¿no? Esas zonas donde se afecta lo que es dependencia, si es materia blanca, o puede ser lo que son las vías corticales, o lo que son las malformaciones cerebrales. De igual forma, se puede observar patrón acerca de lo que es el crecimiento cerebral, el estrato marmóreo y la necrosis neuronal selectiva. Muy bien, vamos a la clasificación topográfica de estas alteraciones espásticas, donde tenemos la hemiplejía. En este caso, el paciente presenta una sección de su cuerpo, es decir, en el cuerpo comprometido. Lastimosamente se ve una mayor afección de un miembro superior que el inferior, y en la resonancia se observa una hipoxia, generalmente un infarto vascular de la arteria cerebral media. El patrón de marcha hemipléjico se ve asociado déficit visual, 25%, un retraso cognitivo, el 28%, y así también episodios convulsivos en los pacientes en 33%. Generalmente el tratamiento es quirúrgico, en tendencia la zona afectada, donde se genera mejorar, ¿no? El mecanismo de marcha y también dar una funcionalidad a la mano o al miembro torácico en conjunto. Luego tenemos la diplejía. Esto se va a correlacionar mucho con hemorragia intraventricular, que se da a las 28 a 32 semanas de gestación, donde se observa en imagenología, en resonancia magnética, lesiones paraventriculares, en algunos casos hemorragias proencefálicas. En este caso, un mayor retraso en el desarrollo, especialmente psicomotor y en el área motora. Se genera espasticidad con contractura de los músculos aductores y flexores de la cadera y también de los gastronemios, siendo afectado principalmente el miembro inferior, como se aprecia en la imagen. A esto también se asocia alteraciones como será el estrabismo en el 50% de los pacientes, así también un déficit visual, 68%, crisis convulsivas, 25%, y retraso cognitivo en un 30% de los pacientes. En este caso, el tratamiento quirúrgico va a ir con el objetivo de mitigar esas contracturas musculares que presenta y así también favorecer una mejora en el patrón de marcha que presenta el paciente. Luego tenemos la cuadriplejía,
que va a ser una alteración, en este caso, de las cuatro extremidades, acompañada de una hipotonía del tronco. Lastimosamente aquí no existe y no se logra el control cefálico y por lo tanto del tronco. Se puede apreciar frecuentemente eh, epistótonos y así también hay una alteración en la deglución y alimentación del paciente con un compromiso pseudovulvar y también un compromiso cognitivo que se da en el 85% de los pacientes. En este caso, el tratamiento es facilitar la higiene del paciente por parte del cuidador, es decir, poder rescatar las funciones mínimas para que se pueda mejorar, en este caso, la calidad de vida del paciente. Y luego teníamos la variedad discinética, pero en este caso se dan alteraciones a niveles extrapiramidal, secundaria, y se generan movimientos discinéticos como ser la tetosis, que son movimientos involuntarios lentos, la corea, que son movimientos abruptos, torpes, irregulares que presenta, especialmente a nivel de la cabeza, cuello y extremidades. Luego tenemos la combinación entre la tetosis y la corea, que es la corea tetósicos, que es una combinación de estos dos, y la distonía, que son movimientos lentos pero rítmicos que presentan un cambio de tono y se dan en el tronco y extremidades, lo que genera una anormalidad, una postura asimétrica. Luego tenemos la ataxia, que es la inestabilidad del cuerpo, donde el paciente no puede realizar movimientos coordinados. Esto se asocia con nistagmus y además alteraciones de la marcha. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces va a depender mucho de los tipos de parálisis cerebral que presente, donde muchas veces se camufla, ¿no? Esto por eh, el desarrollo o el poco desarrollo neurológico que presentan los bebés. Entonces no son evidentes clínicamente en los primeros meses de vida, donde se genera este fenómeno de liberación. Entonces se debe sospechar cuando el lactante no va a cumplir con esas fases apropiadas acorde a su edad en los ámbitos del desarrollo motor, eh, los reflejos principalmente, y a medida que pasan los años se va generando una discapacidad intelectual que puede ser grave, un 40%, puede ser media superior del 20%. También puede existir formas leves y formas graves. Hablamos leve cuando existe una limitación, ¿no? Es decir, que hay una afectación en su vida, en su calidad de vida, en sus actividades básicas que debe realizar un paciente, y cuando es grave es prácticamente totalmente dependiente. Entonces, las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes pueden ser variados, es decir, son distintos. Y es por eso la importancia de personalizar el tratamiento para cada paciente. Por ejemplo, en el tipo espástico, las características que predominan en un 65% de los pacientes, se da patrones del movimiento voluntario, donde se da un aumento del tono muscular, es decir, el paciente presenta hipertonía, espasticidad, y también hay una exaltación de los reflejos teninosos profundos, y también se genera un clonus. En las primeras fases de la vida, muchas veces estos pacientes tienen dificultad para realizar una acción muscular precisa y coordinada. Hay que observar donde se genera una contracción al mismo tiempo de muchos músculos, el movimiento queda limitado y resulta laborioso. El reflejo de alarma en lactante con parálisis cerebral, donde el niño se asusta por un ruido repentino inmediatamente antes de tomarse una fotografía, como estamos apreciando en la imagen. Entonces, para detectar estas alteraciones, ¿no? Se toma en cuenta el reflejo de alarma, que es ese espasmo muscular masivo que presenta, y esto muchas veces lo desencadena un ruido repentino, ¿no? A veces escuchan el timbre o escuchan el ladrido de un cachorro, y esto genera este tipo de alteración. Estas extremidades espásticas van en aumento de reflejo de estiramiento,
y estos reflejos tendinosos profundos que presenta son exagerados. Después del primer año, el reflejo cutáneo plantar es en extensión. Entonces, aquí se hay una afectación de ese reflejo de Babinski. Los músculos, aquí vamos a apreciar, pues, se cruzan dos articulaciones, tanto bíceps y gastrocnemio, y tienden a ser más espásticos que solo cruzan una articulación, como se aprecia aquí en la imagen. Dentro de las deformidades neurógenas, observamos que los músculos flexores superan los músculos extensores, por ende, genera esta posición de manos el paciente. Y también existe los aductores y los abductores, los rotadores internos a los externos. Entonces, se puede apreciar esa rotación interna que realiza el paciente con flexión, como se presenta aquí en la muñeca. En relación a la marcha, presenta una marcha espástica que se caracteriza por ser rígida, torpe, mantiene lo que es la extremidad afectada en posición descrita. Anteriormente, como hemos mencionado, hay una alteración bilateral, se lo conoce como marcha de tijera, ¿no? Como va separando. Vean aquí eh, la clínica prominente, ¿no? De los autores y realizando esa rotación externa con los miembros inferiores y formando esa marcha en tijera. La deambulación que realiza estos pacientes generalmente es rápida y se genera de forma acentuada, ¿no? Y se hace más evidente a la vez que el niño va realizando este proceso de marcha. También se viene asociado lo que son alteraciones a nivel faringio, es decir, existe una disfagia. El paciente no puede tragar correctamente, tiene dificultad. Muchas veces también interfiere con la función de tragar saliva y también al momento de hablar, es decir, la fonación se ve dificultado, entonces el niño no se le escucha con claridad. Y también puede existir un déficit sensorial de tipo central. En la parálisis cerebral de tipo espástico, entonces también puede haber una extensión, lesión de la corteza cerebral, lo que puede generar una monoplegia, una hemiplegia o incluso hasta una cuadriplegia. Ahí podemos evidenciar imágenes sobre las distintas alteraciones, en este caso, afectaciones topográficas. En el caso de una hemiplegia espástica congénita, ¿no? Que es mucho más frecuente en varones y del lado derecho, hay una afectación a nivel motora unilateral, generalmente es silente, es decir, no se le puede apreciar hasta los 6 meses, donde el bebé empieza a utilizar un brazo más que el otro, en este caso, el lado izquierdo. Entonces, el lado derecho se observa una debilidad y el primer signo es generalmente esa prominencia, es decir, cuando tú le das un juguete, un objeto, el brazo derecho no lo utiliza, lo que lo mantiene quieto. En este caso, el lado contrario, el lado izquierdo, es el primero en utilizarlo. Es decir, el paciente utiliza, hay un uso preferencial de una mano sobre otra. Y también puede haber afectación del miembro inferior, donde esto se observa de forma más tardía, ¿no? Es decir, cuando el niño ya empieza a gatear o cuando empieza a ponerse de pie o cuando empieza a realizar la marcha como tal. Y en diplegia espástica congénita, que es lo más común, un 40%, hay una afectación motora, pero en este caso ya es bilateral de los miembros inferiores, donde se puede apreciar dos formas, la táxica y la espástica. La táxica es prácticamente el paciente tiene una inestabilidad, no puede ponerse de pie correctamente y no puede caminar. En cambio, la espástica, ahí existe un aumento del tono muscular donde genera esa rigidez de los miembros inferiores y presenta esa marcha que hemos descrito en forma de tijera. Y luego tenemos la cuadriplegia espástica congénita, que es la más grave, donde ya se viene una alteración de las cuatro extremidades, es bilateral,
hay afectación tanto del miembro superior, hay ausencia total de lo que es el habla, y también genera una disartria importante y alteraciones perceptivo-sensoriales. El paciente tiene alteraciones en la alimentación, presenta disfagia, también puede existir el riesgo de aspiraciones pulmonares que muchas veces se tornan frecuentes. En este caso ya los pacientes son totalmente dependientes a nivel alimenticio, necesidades básicas y por ende requiere de cuidados personales. Luego tenemos la parálisis cerebral de tipo atetoide, donde se puede diferenciar con espástica, donde el paciente genera movimientos involuntarios incontrolados, presenta espasmos móviles, generalmente a nivel de la cara y cuatro extremidades. Lo que produce en el paciente son contorsiones, movimientos de giro en extremidades, realiza muecas, ¿no?, en expresiones faciales, y así también se acompaña con una dificultad para hablar y deglutir. Esto aumenta cuando el paciente trata de realizar un movimiento voluntario y también con la tensión emocional que pueda presentar. Y también desaparece eh, al momento de realizar lo que es el sueño como tal, ¿no?, el descanso. Ahí se puede apreciar cómo se genera esos movimientos bruscos en el paciente, especialmente en rostro y en extremidades. Y se tomó la fotografía 2 segundos después y se aprecia, ¿no?, la característica, la clínica del paciente. Luego tenemos la artritosis congénita o disquinética. Esto se lo presenta o se lo puede evidenciar a los 5 a 10 meses, donde aparecen los primeros síntomas, donde el paciente genera una excesiva apertura vocal, tiene una hipotonía con hiperreflexia y movimientos involuntarios en miembros. Acá el paciente presenta una alteración bucofaringio, donde presenta signos como el babeo, movimientos involuntarios, eh, no puede realizar movimientos coordinados, automáticos, y tampoco puede mantener correctamente la postura. De ahí sus formas clínicas, está la distónica o la coreoatotóxica y la mixta. Y luego tenemos el tipo atáxico. Bueno, acá se ve afectado los miembros inferiores, donde existe una falta en la coordinación de los grupos musculares. Hay una alteración en lo que es el equilibrio, la marcha es inestable y donde el niño parece que va a caer, pero suele utilizar los brazos, ¿no? Y aquí también hay importante un deterioro cognitivo, un retraso mental en el paciente. Luego tenemos la ataxia congénita, donde aquí va a ir relacionado principalmente la coordinación y la marcha. Hay que recalcar que estas alteraciones que mencionamos puede estar asociado también con lo que es retraso mental, alteraciones de la visión y audición, alteraciones neurológicas como ser una epilepsia, convulsiones, alteraciones en la comunicación que pueda presentar el paciente, deformidades y trastornos psicosociales. Dentro de lo que es el diagnóstico de esta entidad, como hemos visto, es amplio, ¿no? Va a dirigirse principalmente en la clínica, ¿no? Esto debe ir ya desde el nacimiento, ¿no? Si ha presentado alteraciones durante el parto, esos antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, todo debe estar plasmado en la historia clínica y con un examen físico, una exploración minuciosa, en base a los signos y síntomas descritos anteriormente, va a ser la pieza fundamental para poder desarrollar el diagnóstico en estos pacientes. Lo recomendable es realizar un diagnóstico precoz, ¿no? Pero es difícil, difícil porque la clínica y el desarrollo neurológico no nos apoya, pero sí tenemos que estar atentos a esos signos clínicos donde se pueda cerciorar lo que es el retraso, alteraciones a nivel motor, alteraciones a nivel de los reflejos primitivos, alteración a nivel de esos reflejos posturales,
que presenta el paciente y así también alteraciones alimentarias, especialmente en la función de succión y deglución. Entonces, el diagnóstico se basa en una valoración semiológica, ¿no? Y el médico, el pediatra, tiene que observar cuidadosamente la valoración, el desarrollo psicomotor, los hitos, los logros que tiene que desarrollar el infante y posteriormente eso debe ir apoyado con la maduración cognitiva, social y área motora, los aspectos más finos y también observar el desarrollo psicomotor y observar y estar atentos ante esos signos de alerta y variantes que pueda tener de la normalidad en los ítems de desarrollo. Esto también puede estar también acompañado de los padres, ¿no? Deben estar atentos ante este tipo de logros e hitos que debe cumplir. Generalmente el pediatra les informa y cada mes, cada tiempo que tiene que realizar. Entonces acá les dejo una tablita, ¿no? Signos de sospecha en niños mayores de 4 meses que tenemos que vigilar. Uno, lo que va a ser la succión y deglución, es decir, anormalidades a nivel de estas funciones orolinguales. Dos, el aumento del tono extensor a nivel del cuello, es decir, el paciente, en este caso el lactante, genere lo que es en la cabeza hacia atrás, que no es normal. Tres, retrasos en la desaparición de los reflejos primitivos neonatales, ¿no? Mencionamos el reflejo de Babinski, así también el reflejo de Moore. Son reflejos que el pediatra y el médico tienen que estar pendientes, ¿no? Sobre estos retrasos o desaparición que puede existir en estos lactantes. Así también la dificultad o fracaso para mantener su peso sobre los antebrazos en posición prona, es decir, que exista una debilidad, una, una ausencia o falta de levantamiento de brazos y la imposibilidad de mantenerse sentado con ayuda y con la cabeza erecta, ¿no? Hay muchos pacientes o bebés que tienen esta dificultad, entonces hay que estar pendientes. Así también el hecho de efectuar una maniobra de volteo fácilmente y también lo que es la poca interacción o la falta de interacción que pueda tener ante esos estímulos visuales con la conducta visual anormal. Dentro de las pruebas diagnósticas, esto se va a acompañar con complementarios como ser ultrasonido, radiografía y electromiografía, ¿no? En casos específicos. Aquí se va a observar alteraciones a nivel estructural y funcional de los infantes para poder detectar. Y dentro de lo que es el manejo y tratamiento, bueno, importante, ¿no? Destacar ese abordaje multidisciplinario que tiene que incluir al familiar en primer lugar, quien es el que está día a día con el paciente, el pediatra, el neurólogo infantil, en este caso si requiere traumatólogo, ortopedista, fisioterapeuta, muchas veces nutricionista y educador. El mejor tratamiento es la profilaxis. Lastimosamente no hay un tratamiento curativo, pero sí se puede mejorar estas alteraciones, estos efectos que es producido por esta lesión cerebral. Y algo también a destacar es lo que es el tratamiento individualizado. Es decir, tenemos que personalizar el tratamiento para cada paciente. Y esto va a depender mucho el diagnóstico, el tipo, la topografía que se encuentre alterado. Y los objetivos siempre va a ser mejorar la calidad de vida en el aspecto motor, atención a los trastornos asociados que pueda presentar y prevenir alteraciones sobre el desarrollo global que presenta. Se resume en cuatro los pilares fundamentales que requieren para lo que es el tratamiento rehabilitatorio de este paciente, que va a ser fisioterapia, ortesis, fármacos y el tratamiento quirúrgico. Vamos con fisioterapia, ¿no? Fisioterapia es una rama fundamental que va a apoyar a este tipo de pacientes y hoy en día existen diferentes métodos, diferentes formas de abordar. Acá les dejo los principales, BOBAT, BOCTA, PETO, y también acompañado con lo que va a ser este equipo de ortesis, ¿no? Es decir, un sistema de adaptación para que el paciente pueda
podamos corregir estas alteraciones y también apoyar en actividades básicas y diarias que pueda realizar el paciente. Entonces nos vamos a los métodos de fisioterapia en parálisis cerebral infantil. Como primer método, se recomienda lo que es la terapia de movimiento inducido por restricción, conocido por sus siglas SIM. El objetivo de esta terapia es mejorar lo que es la funcionalidad del miembro afectado y esto lo hacemos al restringir el uso del miembro sano. Como se puede apreciar ahí en imagen, ¿no? En este caso un paciente, eh, prácticamente evitamos que use el miembro sano y obligamos al paciente para que trabaje con el lado afectado y así poder estimular. Muchas veces debemos colocar una férula o una venda en el miembro sano, forzando lo que es el uso del miembro afectado. Y empezamos a realizar actividades, ¿no? Como hacer rompecabezas y colocar cuadros en sus respectivas figuras. Y esto va a generar y va a promover mucho esa neuroplasticidad y va a mejorar mucho lo que es la función motora. Va a obligar a que el paciente tenga que apoyarse de esta región afectada y así poder apoyar, corroborar, ¿no? Y puede apoyarse de ambas extremidades. Luego tenemos la terapia de Bobat, o también conocida de neurodesarrollo, sus siglas NDT, y su objetivo de esto es facilitar movimientos normales y también reducir los patrones, mejor dicho, de movimiento anormal. La aplicación de este método se basa en utilizar ejercicios específicos para mejorar tanto la postura, el control de movimiento y así también incorporar, a medida que el paciente va realizando estas actividades, mejorar o incorporar, mejor dicho, técnicas para mejorar también la movilidad funcional. Dentro de los principios del tratamiento, puede ser mantener, por ejemplo, en, en extensión, ¿no? O mejor dicho, mantener la extensibilidad de los flexores de la rodilla, desarrollar un buen control del tronco, ahí tenemos con un apoyo, con un equipo, y también en dependencia de la región o la zona afectada, lo que hacemos es tratar de alinear los pies, manejar lo que es la movilidad, eh, así también lo que es a nivel de la cintura escapular, el tronco superior. Entonces, esto va a depender mucho de la zona afectada, pero la idea es mejorar ese desarrollo motor. Y esto lo podemos planear con juegos, orientación visual, postura de movimiento. Muchas veces cuando el paciente presenta esa asimetría y también existe una discrepancia entre el tono muscular con su aumento en la actividad. A veces el paciente tiene dificultad, como vemos ahí en la imagen. El miembro derecho lo tiene, como indicábamos, ¿no? Ese signo característico de flexión de la muñeca y la hipotonía que presenta en su brazo derecho en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es eh, actividades que puede ser con sus juguetes, la atención visual alrededor del lado no afectado. eh, Muchas veces estos pacientes no gatean, entonces se arrastran con el estómago, entonces estimular ese tipo de actividades para que progresivamente vayan llegando a la normalidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es siempre mantener una vigilancia en la extremidad afectada, ¿no? Anticipar esos patrones de movimiento, prever un buen manejo en la movilidad y alineamiento del pie afectado y vigilancia siempre para evitar algún tipo de complicación como una contractura que pueda tener el paciente debido a la repetición de estos ejercicios o actividades. Otra recomendación es la terapia Bokta, que su objetivo es estimular esos patrones de movimiento a través de la activación de puntos específicos, como se aprecia en la imagen. La aplicación va relacionada a presión, ¿no? En puntos específicos para desencadenar esas respuestas de movimientos reflejos. Esto ayuda a lo que es la coordinación y un buen control a nivel motor. ¿Cuándo vamos a aplicar este método? Cuando existe retraso
en el desarrollo, especialmente en motor. También se lo puede aplicar como tratamiento en patologías motoras que se puedan detectar tempranamente. Entonces, esto va a ser útil cuando el paciente presente una asimetría postural, ¿no? Como indicábamos, una afectación del miembro inferior, por ejemplo, pacientes que tengan esa marcha en tijera, pacientes que tengan una hipotonía. Entonces, la intención de esto es justamente activar patrones motores innatos que tiene la persona de forma automática. Es decir, que estos movimientos que nosotros tenemos ya preestablecidos en el cerebro, entonces activarlos de una forma óptima para que el paciente pueda tener esa facilidad, aumentar mejorar esa postura, mejorar esa calidad en el movimiento, mejorar la movilidad en la columna, la cabeza, la orientación del movimiento ocular. Así también se ha visto beneficios a nivel del lenguaje, ya que aumenta el tono de voz, mejorar lo que es la respiración a nivel del espacio en la caja torácica y también le permite al paciente tener una orientación espacial y una percepción de forma general. Otra terapia que también es útil es la terapia de integración sensorial. Aquí lo que hacemos es estimular, ¿no?, el sistema nervioso con el aspecto sensorial, es decir, con los sentidos, tacto, vista, oído, juntamente con las actividades motoras para que estos sean mucho más precisos, más coordinados y funcionales. Entonces, la intención de esto es mejorar la capacidad del niño para poder procesar y responder esa información sensorial y pueda aplicarlo en una actividad compleja. Muchas veces se coloca, por ejemplo, un recorrido de obstáculos, ¿no? Y tiene que gatear, tiene que pararse, tiene que realizar saltos, así también tiene que palpar, tiene que sentir con superficies de distinta textura, eh, así también tiene que evitar, por ejemplo, obstáculos para evitar golpearse. Entonces, la intención es integrar ese aspecto sensorial con la parte motora. Luego tenemos la terapia acuática, en la cual el objetivo va a ser ayudar al movimiento, reducir el impacto en las articulaciones. Esto lo hacemos mediante lo que es el agua, ¿no?, la hidroterapia. Lo que se plantea aquí es que el niño pueda realizar ejercicios bajo el agua y se aprovecha esa flotabilidad para facilitar movimientos difíciles que le puedan ser dificultosos en tierra, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a mejorar la fuerza muscular, así como también la flexibilidad y el equilibrio. Permite que el niño se pueda mover libremente, ¿no? Y así también genera la utilización de todas las extremidades para poder mantenerse el equilibrio, ¿no? Esto mucho depende del profesional, de utilizar las herramientas a su disposición. Otra terapia también que es aconsejable es la equinoterapia. Bueno, como su nombre lo indica, utilizamos aquí en este caso lo que tratamos de estimular lo que es el equilibrio, la postura y la coordinación a través de estos animales, como son los caballos, y así también le ayudamos a simular ese patrón de marcha, ¿no? Y ayudamos en lo que es la alineación corporal y el control motor de su cuerpo. Luego tenemos la fisioterapia ortopédica, que no puede faltar, donde incluimos una serie de ejercicios de estiramiento, fortalecimiento muscular. Aquí también nos apoyamos con el uso de ortesis. También se recomienda en algunos casos, en dependencia de la patología que presente, ¿no?, el tipo de parálisis, intervenciones quirúrgicas. Entonces, el objetivo de este tipo de ejercicios es mejorar esa función, tanto muscular y articular, y prevenir las deformidades. Y lo que no puede faltar también es la terapia ocupacional, que esto lo debe realizar en casa con los padres, ¿no? Hoy en día también eh, hay instituciones que llevan este tipo de actividades a casa, a domicilio, y la intención acá es
desarrollar habilidades para la vida diaria, ¿no? Y mejorar esa independencia funcional que se quiere llegar a estos pacientes. Entonces aquí incluimos diferentes actividades, como la destreza manual, la coordinación ojo-mano. Le pedimos al paciente, eso debe estar acompañado con sus padres, ¿no? El hecho de alimentar, escribir, vestirse, comer, agarrar eh, instrumentos como la cuchara, el plato. Entonces esto permite que se pueda incorporar a las actividades diarias normales, ¿no? Que debe realizar cualquier niño. Y después el uso de dispositivos asistivos, el cual, dependencia del tipo que presente, puede ser necesario, como ser el uso de silla de ruedas, caminadoras, férulas o cualquier otro dispositivo que ayude a mejorar esta movilidad y así también la postura. La intención de esto es facilitar el movimiento y así también la independencia que debe necesitar el paciente. Y algo que quiero recalcar es el enfoque multidisciplinario. El fisioterapeuta no puede trabajar solo, tiene que estar sí o sí acompañado con lo que es el médico especializado, en este caso el pediatra, el médico de cabecera, el traumatólogo si es necesario, ¿no? El educador si presentan, los padres que no pueden faltar, ya que esta coordinación va a ser clave para lo que es el éxito del tratamiento en estos pacientes. Algo también importante a destacar es la personalización del tratamiento. Cada paciente que presenta esta parálisis cerebral tiene diferencias con el otro. Como ustedes han visto, hay una gran variedad. Se lo puede clasificar según la topografía, según la etiología, y así como también según la lesión. Entonces, al tener una clínica variada, es importante personalizar. No pueden dar un método para todos, tiene que ser individualizado. Y destacar siempre la importancia de la participación familiar, ¿no? Es necesaria esa participación activa de los padres, ya que ellos tienen que estar involucrados, tienen que conocer, tienen que saber cuál es la función, cuál es el objetivo del tratamiento, de la actividad o del ejercicio que están realizando los niños, para que los padres lo puedan recrear y así puedan estimular eh, esta, esta actividad y lo puedan incluso repetir en sus domicilios si es posible. Los resultados esperados, bueno, el objetivo va a ser siempre mejorar la calidad de vida, eh, generar esa independencia en el paciente, con ese enfoque terapéutico que se espera, donde vamos a lograr la movilidad, independencia y calidad de vida en estos pacientes. Dentro de lo que es la farmacoterapia, esto también tiene que ir con el pediatra, ¿no? Siempre llevando esa coordinación con el fisioterapeuta, con los medicamentos que pueda estar tomando el paciente y así también conocer los riesgos y reacciones adversas que pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, la toxina botulínica, la cual muchas veces al presentar pacientes con hipertonía, entonces esto va a ayudar mucho a la postura, a mejorar esa sedestación que tiene, mejorar la marcha o manipulación de objetos. Y dentro del tratamiento quirúrgico, dependencia, ¿no? Del tipo, puede, puede existir una cirugía a nivel cerebral, una neurocirugía o una cirugía ortopédica. Y también, como complementario, también se requiere, se necesita una atención psicológica, ya que es importante que en el niño, en la familia y el equipo en general, el hecho de lidiar con ese tipo de situación puede condicionar a la familia a un cierto problema, ¿no? Una cierta carga, cierto estrés. Entonces, se requiere muchas veces contar con una atención psicológica personalizada a la familia, no solamente al paciente, para poder vencer este tipo de dificultades y poder aceptar lo que es la realidad y cómo deben llevar o sobrellevar este tipo de situación.
Y acá les dejo una tablita sobre lo que es las herramientas que hoy en día tenemos para poder medir esa progresión, esa, eh, esa progresión terapéutica y así también podamos realizar un ajuste al tratamiento. Hoy en día contamos con lo que son evaluaciones, como que es la evaluación funcional de la motricidad gruesa. Esto se aplica, prácticamente es un cuestionario donde vamos realizando un checklist, mejor dicho, donde vamos realizando, puntuando cómo va esa habilidad que tiene el paciente. Y eso me va a ayudar a comparar el progreso, ¿no? A lo largo del tiempo. Luego tenemos la escala de Ashworth, modificada, conocido como el MAS, donde este va a evaluar lo que es la espasticidad muscular que tiene el paciente. Entonces mide la resistencia al movimiento pasivo y también permite ajuste terapéutico, especialmente en terapias físicas o de medicación antiespástica. Luego, en el ámbito para pediatría, tenemos la evaluación pediátrica de alteración, entonces, de discapacidad funcional que presenta el paciente, y aquí medimos las actividades, el desempeño, de cómo hacer tareas de vestirse, de comer. Entonces aquí podemos identificar áreas donde se requiere un mayor énfasis, un mayor enfoque, y esto tiene que ser abordado, ¿no? Juntamente con el equipo multidisciplinar. Y así tenemos herramientas que nos van a ayudar a poder medir esta progresión. Ahí le pueden sacar un screenshot para que lo puedan ustedes profundizar en el tema, ¿no? En dependencia del área donde se encuentre. Y la prevención, bueno, no está de más mencionar el control prenatal, como vimos que es una de las causas principales, el cuidado del niño sano y así también la búsqueda de signos de alarma para realizar un diagnóstico precoz y evitar embarazos silentes, es decir, no deseados. Y también evitar lo que es la consanguinidad e investigar la historia familiar. Y en relación al pronóstico, mucho va a depender de esa valoración tanto mental y física que tenemos con ese tipo de pacientes, donde pueden mostrar muchas veces habilidades motoras progresivas, y esto va a depender mucho de la maduración natural del cerebro que permanece intacto. La parálisis cerebral puede ser tan leve que el niño solamente puede presentar un retraso de varios meses, o puede ser tan grave que a los 14 años de edad es incapaz de caminar y su nivel funcional corresponde a un niño de 14 meses. Entonces es variable, dependencia mucho de la causa y el tipo de paciente que tengamos en consulta. Muy bien, acá les dejo lo que son la bibliografía de donde se ha sacado la información, así también los artículos. Si tienen alguna consulta, alguna inquietud, por favor lo pueden revisar por la bandeja de mensajes. Así también recordarles, si desean lo que es el material, la presentación, la clase grabada, pueden comunicarse con los números que aparecen en pantalla para que lo puedan solicitar. Entonces, espero sus preguntas en la bandeja de mensajes. Creo que no hay ninguna duda, ninguna inquietud. Espero se haya podido comprender. Nuevamente recordarles, si desean lo que es el material, pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Soy el doctor Luis Fernández. Que tengan un excelente resto de jornada y un excelente fin de semana.
Buenas noches a todos. Bueno, hasta otra ocasión.